Vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, por favor. Primera de Corintios 1, 18. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Según la palabra de Dios, según la Biblia, la predicación del Evangelio, la explicación del Evangelio de salvación, nos dice Dios que es una locura, es demencial. Quiero recordarles que la palabra griega de donde se deriva esta palabra locura significa tontería, absurdo, insensatez, locura, demencia. Así que esta clase de predicación, esta clase de enseñanza, según Dios, es una tontería, es una insensatez, es una locura para unas clases o para una clase de personas. ¿Cuáles personas? Las perdidas y las incrédulas. Para ellos, esta predicación, este evangelio de salvación es una total locura. Mis hermanos, recordemos que en la época de Cristo, para el mundo, el llegar a morir en una cruz era algo denigrante y humillante. Era lo peor que le podía suceder a una persona, a un hombre, morir crucificado en una cruz. Pero el creer y adorar a un Dios muerto y crucificado, sí era el colmo de la insensatez. Era lo más absurdo que a alguien se le podía ocurrir. En otras palabras, eso era una total y demencial locura. Lo que los primeros cristianos, que los apóstoles estaban enseñando. Ahora, a manera de información, permítanme ilustrarles algo respecto a la pena de la crucifixión. Dice la historia que los persas fueron los que inventaron este castigo de la crucifixión, comenzando a crucificar a los delincuentes. Fue, recordemos, un castigo específico para aplicarlo a los delincuentes. La muerte en la cruz o la crucifixión era una muerte lenta, dolorosa y agonizante. A la víctima la crucificaban o la clavaban con clavos en sus manos y en los pies. Y en algunas oportunidades eran más benévolos, los amarraban de las manos y de los pies a la cruz. Según la historia, el rey persa Darío crucificó a más de 3,000 babilonios, y Alejandro el Magno, dice la historia también, crucificó a más de 2,000 hombres en la cruz. En el año 63 antes de Cristo, recordemos que el imperio romano al mando de Pompeyo conquistó Israel. Y según la historia, los romanos crucificaron a más de 30,000 judíos. Los aplicaron la pena de la crucifixión. El emperador Constantino, en el año 337 antes de Cristo, abolió por completo la pena de la crucifixión, el castigo de la crucifixión, después de haberse ejercido por más de 1000 años. Uno de los castigos más crueles e inhumanos que se podía aplicar a los delincuentes. El morir en la cruz, les decía, recuerden, era la muerte más degradante y vil, porque era aplicada solamente a los delincuentes, a los bandidos, es decir, a lo peor que existía en la sociedad. Esa estaba reservada para los asesinos, los secuestradores, los ladrones, los traidores,
todo lo peor que existiese allí en aquel entonces, se les aplicaba la pena de la crucifixión. Antes, o lo primero que le hacían a las víctimas antes de crucificarlas, era que las azotaban. Y para ese castigo utilizaban un rejo o un fuete, cuyas terminaciones les incrustaban algunos pedacitos de hueso y de vidrio, muy bien entretejidas, para que al momento de recibir el golpe la persona, su piel se desgarraba y así la destruían totalmente. Para la ejecución de ese castigo del azote de las víctimas, generalmente se usaban dos verdugos. Uno comenzaba azotando desde los pies y ascendía hasta el cuello, y otro comenzaba en el cuello y descendía hasta los pies, hasta destrozar totalmente a la víctima. Lo siguiente que le hacían a la víctima era que lo obligaban a cargar su propia cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. De paso les recuerdo que de allí, de ese acontecimiento, es que el Señor Jesucristo sacó estas palabras: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dijo, no es digno de mí. Qué tremendo, ¿verdad? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dijo el Señor, no es digno de ser mío. Ahora, la diferencia es que en aquel entonces a los crucificados los obligaban a cargar su propia cruz. Pero hoy día, el que quiera ser discípulo del Señor, dice que debemos tomar la cruz y seguirle voluntariamente. Que no es otra cosa, mis hermanos, sino la negación y muerte de nuestras propias pasiones. La muerte de nuestro propio yo. Después de que la víctima llegaba al lugar destinado para la crucifixión, los clavaban a la cruz y los colgaban o los suspendían desde esa cruz. Posteriormente les colgaban unos letreros en la cruz o en el cuerpo de la persona, indicando cuál era el delito por el cual estaban crucificados. Es decir, que si era un asesino le colocaban asesino, si era un ladrón le colocaban ladrón, si era un secuestrador, secuestrador, etcétera, etcétera. Recordemos que la Biblia nos enseña que al Señor Jesucristo le colocaron un letrero, pero obviamente sin ningún delito, sino que el letrero decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Ese, según los religiosos de aquel entonces, era el delito de Jesús. No le podían colocar ningún otro letrero, porque no había delito en la vida de Jesús. Es importante aclarar, mis hermanos, que la manera en que exhibían a los crucificados públicamente era totalmente desnudos. Así que cuando vemos las películas o en los programas de televisión, ellos han sido muy generosos al no mostrar la realidad de esa horrenda humillación que era el estar expuestos públicamente, totalmente desnudos. Pero mis hermanos, el castigo no terminaba ahí. En determinado momento de la agonía, les debían romper o quebrar las piernas a los crucificados para acelerar su muerte, porque en determinadas ocasiones un crucificado duraba hasta 15 días agonizando, colgado de esa cruz. Al quebrarle las piernas, pues la víctima se descolgaba en la cruz, no tenía ningún apoyo para poderse sostener, y en ese momento entraba en una asfixia, sus pulmones colapsaban y moría asfixiado, porque no podía hacer fuerza para suspender su cuerpo. En otras ocasiones, como parece indicar y según dicen los estudios, el corazón se les explotaba, como es el caso del Señor Jesucristo, que parece según los científicos que su corazón se explotó. La misma palabra nos dice que a las 3 de la tarde el Señor Jesucristo lanzó un fuerte grito. Obviamente Él no gritó para llamar la atención, sino como consecuencia refleja de la percepción instantánea de un fortísimo e inefable dolor que sintió en su cuerpo. Dicen los
los estudiosos, causado por un infarto masivo, o incluso, como han llegado a decir también algunos médicos especialistas, por la ruptura de la pared del miocardio. También, según estudios de científicos, han llegado a declarar que el Señor Jesucristo llegó a padecer algo que se llama en medicina un edema pulmonar, que no era más que la acumulación de líquido acuoso en la cavidad de su tórax, y eso indica por qué cuando el centurión chuzó o clavó la espada en el costado del Señor, dice la Biblia que salió agua de su costado, porque su corazón, mis hermanos, explotó. Entonces les decía, según el procedimiento, para la víctima debían quebrarle los pies. Pero recordemos que cuando la Biblia nos enseña que cuando llegaron frente a la cruz del Señor para quebrarle sus pies, no lo pudieron hacer, porque primero ya había muerto, y porque segundo se debía cumplir la profecía escrita por el mismo Dios muchos años antes de que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. Mis hermanos, fíjense cómo la Biblia encaja perfectamente en la profecía bíblica, cómo todo está perfectamente alineado con la profecía. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 36, la palabra de Dios nos dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Mis hermanos, fíjense cómo encaja perfectamente la escritura con la historia de la humanidad. Ahora que habiéndonos ilustrado algo sobre esta práctica cruel e inhumana, vamos a volver nuevamente a las escrituras. En 1 Corintios capítulo 1 verso 18 dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mis hermanos, como quien dice el Señor aquí: ¿dónde están los sabios de este mundo? ¿Dónde está Sócrates, el gran pensador? ¿Dónde está Hipócrates, el padre de la medicina? ¿Dónde está Platón, el gran filósofo? ¿Dónde está Aristóteles, el sabio? ¿Dónde está Arquímedes, el padre de la mecánica? ¿Dónde están los sabios, los científicos? ¿Dónde están? Pregunta el Señor. En otras palabras, Dios diciendo lo siguiente: pónganme al frente al científico, pónganme al frente al doctor, pónganme al frente al sabio, al intelectual, a los PH, a los non plus ultra, pónganmelos al frente, que yo voy a destruir esa sabiduría. ¿Saben con qué? Con la demencial predicación de la locura del Evangelio. Con eso voy a destruir ese conocimiento. Mis hermanos, es increíble, ¿verdad? Es increíble lo que es, o el poder que tiene el Evangelio, que para muchos es irracional, es insensato, es descabellado, pero con esta predicación del Evangelio, Dios decidió salvar la humanidad. Dios decidió salvar al hombre. Ahora dirán algunos: pero qué feo que es esa predicación, ¿verdad? Es algo violento y sangriento. Porque qué bueno que es la predicación de la prosperidad. ¿Cierto que es bueno? Suena bonito. Que Dios siempre me tiene que bendecir. Que Dios se llevó todas mis maldiciones, cuando en la Biblia encontramos que Cristo se llevó solamente la maldición de la ley. Que nunca me voy a enfermar, es decir, nunca me voy a morir, porque si no me enfermo nunca me voy a morir.
Qué bonito que suena eso, ¿verdad? Es muy atractivo a los oídos. Pero mis hermanos, Dios decidió salvar al hombre con la loca predicación de su evangelio, con la locura de la predicación. Pero es que eso no nos gusta, eso no suena bonito, eso no es atractivo, eso no es motivador. Por eso nos llaman locos. ¿A cuántos han llamado locos aquí? Si amamos a Dios, si amamos a Cristo, si queremos ser sus discípulos, un día nos van a llamar locos. Si somos verdaderos cristianos, el evangelio de la cruz es una locura, es una insensatez para los incrédulos, para los impíos, para los que no quieren creer en Dios, pero para los que hemos creído en Dios, para los que en Cristo ha sido nuestro único y suficiente Salvador, mis hermanos, la predicación del evangelio, la predicación de la loca enseñanza de la cruz es el poder de Dios dentro de nosotros, es el poder de Dios dentro de ustedes, el poder de Dios. Fíjense, mis hermanos, poder de Dios que en su sabiduría y por medio de esa loca predicación del evangelio de un Dios muerto y crucificado, Dios decidió destruir la sabiduría de este mundo por la loca predicación de su evangelio. Corintios capítulo 1, volvamos, verso 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Miren, ¿qué es o qué era lo que pedían los judíos? ¿Qué querían ver para creer? ¿Qué pedían? Señales, milagros. Jesús, muéstranos qué es lo que puedes hacer si quiere que creamos en ti. Muéstranos sus señales, muéstranos sus milagros para que podamos creer en ti. Milagros y señales es lo que la gente quiere ver. A la gente le encanta ver señales, milagros. A la gente le encanta que la tumben, que la empujen. Quieren ver gente revolcándose en el piso, echando babasa, gritando, saltando y cositas más. Señales y milagros es lo que la gente quiere ver. Mis hermanos, pero cuando la palabra de Dios dice, debes perdonar a tu hermano, ese que se vaya para el infierno, ¿no sabe lo que me hizo? ¿O acaso nosotros sabemos lo que le hicimos a Dios? Ahí, mis hermanos, ya no nos gusta, ¿verdad? Pero a mí, que Dios me bendiga, que me llene de favores, que me llene de regalos, es lo que me interesa. Tristemente, mis hermanos, es gran parte o lo que se ha convertido el evangelio que hoy día se predica. Que Dios me bendiga y que Dios me llene de favores. Es lo que me interesa. Pero muy pocas veces nos enseñan que ser un verdadero cristiano es ser un imitador de Cristo. Es tomar nuestra cruz y seguir, es morir a nuestro yo, es morir a nuestras pasiones mundanas y terrenales. Eso es el evangelio, es lo que enseña la Biblia. A la gente le interesa que le digan que sus ingresos se van a multiplicar, que sus problemas se van a acabar, que todo va a ser color de rosa. Pero a nadie le gusta el mensaje de la cruz, el mensaje de la crucifixión. Dice, y los griegos buscan sabiduría. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, comenzó a predicar en la plaza y muchos intelectuales, sabios, eruditos, tal vez fueron a escuchar qué tenía el loco predicador de Pablo, porque ellos estaban ávidos de conocer cosas nuevas. Pero cuando Pablo predica y presenta a un Dios que murió crucificado en una cruz, pero que al tercer día resucitó, se fueron. ¿Quién se iba a comer ese cuento chino que un Dios murió en una cruz y que resucitó al tercer día? Hermanos, ya no les gustó, porque ellos, repito, estaban ávidos de escuchar otras cosas.
1 Corintios capítulo 1, 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjense, mis hermanos, que este mensaje no es nada atractivo, no es en lo absoluto interesante para la gente. Es más, ustedes se han dado cuenta que muchos de los famosos cantantes modernos han quitado de sus letras la palabra sangre y crucifixión, porque suena muy violento. Toca hacerlo más suavecito, ¿verdad? Para que la gente no se incomode, porque la gente se siente mal cuando se predica sobre la crucifixión de Cristo, sobre lo que Cristo tuvo que padecer para llevar el pecado de la humanidad. Eso no gusta, eso no es atractivo. Dice el texto bíblico, nos dice también que para los judíos era tropezadero. Ahora, ¿por qué para ellos era tropezadero ese mensaje? Porque cuando los judíos leían en sus profecías que el Mesías iba a venir, que el Salvador iba a venir, y cuando ese Mesías se les reveló, ellos esperaban otra clase de Mesías. Ellos esperaban otra clase de Salvador, no un religioso, fanático tal vez para ellos, que predicara el amor. Ellos esperaban otra clase de Salvador, tal vez un Mesías más político, más militar que pacífico. Entonces ellos ya no les gustó. Ellos esperaban un Mesías que los liberara no del yugo de la esclavitud del pecado, sino del yugo de la esclavitud romana. Pero cuando Jesús les dijo: un momento, mis queridos amigos, ustedes entendieron mal la profecía. Mi reino no es de este mundo. Yo he venido a predicar la salvación, pero yo no soy de este mundo. Mi reino no es de aquí. ¿Sabe qué hicieron los judíos? Ya no les gustó. Ah, no, este man no nos sirve. Nosotros esperamos ese otro. Así ya no nos sirve. Mis hermanos, igualmente como sucede hoy día en muchas iglesias, cuando la gente viene a la iglesia a recibir los favores de Dios, pero cuando no reciben lo que quieren, entonces, no, ya no me sirve, esto no me sirve. Como que me engañaron porque yo sigo en la inmunda. Y entonces la gente comienza a irse porque no reciben lo que ellos quieren recibir. Así que los judíos tropezaron con esa roca y muchos de ellos cayeron. Y creo que todavía siguen cayendo porque no era el Mesías que ellos esperaban. Dice, dice el texto, y para los gentiles locura. Es decir, recuerden, tontería, estupidez, insensatez. En otras palabras, el apóstol Pablo les estaba diciendo que las palabras del mensaje de la cruz, que las palabras del evangelio de Jesucristo son las únicas palabras, es el único mensaje que puede llegar a llevar a un hombre al arrepentimiento. Es lo único. Así que ninguna psicología, ni sociología, ni filosofía tienen el poder para llegar a transformar una vida. Ninguna de ellas tiene el poder para llegar a cambiar corazones. Solamente la predicación del evangelio de Jesucristo, la loca predicación del evangelio, tiene el poder para llegar a transformar y cambiar las vidas. Por eso el apóstol Pedro escribió: siendo renacidos. ¿Saben qué es renacidos? Vueltos a nacer. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? ¿Por los milagros? ¿Por las señales? No, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo la palabra de Dios tiene el poder de dar vida. Solo la palabra de Dios tiene el poder de transformar corazones, de transformar vidas. Solo la predicación del evangelio de salvación. Miren, cualquier otro mensaje que te insinúe que Dios tiene un montón de regalos para ti, haciendo a un lado la cruz, mis hermanos, se lo digo bajo la autoridad de la palabra de Dios, que es un mensaje falso. No es lo que la Biblia enseña.
No es el mensaje de salvación. Es falso. Puede sonar muy bonito, puede ser muy atractivo, puede ser muy interesante, mis hermanos, puede ser muy motivador, pero no es el mensaje de la cruz. No es el mensaje que está escrito en la Biblia. Puede venir de donde venga. Puede predicarlo quien lo predique. Pero si se hace a un lado la cruz, mis hermanos, es falso, es falso. Puede ser cualquier otra cosa menos evangelio de salvación. En Gálatas capítulo 1, verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito, sea maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Me temo, mis queridos hermanos, tengo el leve presentimiento que muchas congregaciones alrededor del mundo están bajo maldición. No porque yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Están cambiando el mensaje de la cruz por un mensaje que divierta y entretenga a la gente. Y la palabra de Dios dice que es una maldición cambiar el mensaje del evangelio. Ahora, ¿ustedes creen que lo que sucedió en el Calvario, que por lo que el Señor Jesucristo tuvo que pasar allá en el Calvario, fue divertido? ¿Ustedes creen que los golpes, que las humillaciones, que el dolor, que el sufrimiento, que los azotes, mis hermanos, era divertido? ¿Ustedes creen que eso se hizo para divertir a la gente? Por favor. La pregunta es entonces, ¿por qué se ha convertido donde se debe predicar el evangelio en un show y un espectáculo? Si eso para nada fue divertido. ¿Por qué se ha cambiado el mensaje de salvación? Mis hermanos, la cruz es la muerte al yo. La cruz, mis hermanos, es la renuncia a mis deleites mundanos, a mis pasiones terrenales. A ellos les obligaban a cargar la cruz. Ahora dice Jesús: los que quieran ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Cuando los apóstoles escucharon estas palabras, ellos conocían muy bien el contexto de la crucifixión. Para el mundo actual, para nosotros tal vez no tenga sentido esto, pero ellos conocían perfectamente, repito, el contexto de la crucifixión y entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús estaba enseñando. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ellos dijeron, pero eso está hablando de muerte. La cruz significa muerte. Es exactamente eso. Estaba hablando de renunciar al yo. Estaba hablando de renunciar a nuestras pasiones terrenales, a nuestros placeres mundanos, para seguir a Cristo. Eso es lo que él estaba diciendo en ese momento. La pregunta es, ¿qué locura? ¿Qué es este mensaje, verdad? ¿Qué locura que es? Pero resulta que esta locura, mis hermanos, es lo único que puede traer paz a sus corazones. Esta locura de la predicación es lo único que puede traer gozo a sus vidas. No existe nada más. Todas las demás cosas que nosotros queremos tomar para llenar, para satisfacer nuestros deseos, no sirven para nada. Porque entre más las tenemos, más insaciables nos sentimos, más vacíos nos sentimos. Solo Jesucristo puede llenar y transformar nuestras vidas. Solo el mensaje de la predicación del evangelio. Mis hermanos, el mensaje de la predicación del evangelio no es para prosperarnos ni para hacernos ricos.
El mensaje del Evangelio es para confrontarnos con la realidad de nuestros pecados y para llevarnos al arrepentimiento. No es para otra cosa. Por eso, mis hermanos, este mensaje no gusta a la gente. Por eso la gente no le agrada esta clase de mensajes, porque ellos están esperando otras cosas, señales, milagros, poder. Pero este es el poder de Dios, el mensaje de salvación. El Evangelio es, recuerden, el poder de Dios. Es el poder de Dios dentro de nosotros para todo aquel que en Él cree. Es el poder de Dios. 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando se habla de poder de Dios, uno ya como que lo asimila con qué? Con los milagros y con las señales. El poder de Dios. Hermanos, no está hablando de eso el Evangelio. ¿Qué pedían los judíos para creer? Señales. Muéstranos qué puede hacer para que podamos creer en usted, Jesús. A la gente le encanta ver señales y ver milagros. Ahora pregunto, ¿el Señor Jesucristo dijo acaso que nosotros deberíamos seguir las señales? O lo contrario. Marcos capítulo 16, verso 16, miren. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán. Fíjense, estas señales seguirán a los que creen. Las señales nos siguen a nosotros, no nosotros a las señales. ¿Qué pedían los judíos? Señales para creer. ¿Qué pide el pueblo hoy día? ¿Qué pide la gente? Señales, milagros para creer. Es lo contrario. Fíjense, el Señor dice: estas señales seguirán si usted cree. Si usted cree, verá señales, tal vez se verá milagros. No es lo contrario. ¿Por qué cambiamos el Evangelio? La gente quiere ver suplidas sus necesidades de manera inmediata, milagrosa y ya. Pastor, voy a montar un negocito para que me vaya bien. Quiero que vaya y me haga una oracioncita para que me vaya bien. Mis hermanos, no encuentro eso en la Biblia. Lo que encuentro es que la bendición y el favor de Dios para sus hijos es el producto de la obediencia, de la diligencia, del amor a Dios, del amar a Dios. Viene la bendición, pero no al contrario. Ahora, no estoy diciendo que no debemos orar, no. Pero una oracioncita no es suficiente. No es suficiente, mis queridos hermanos. El Hijo de Dios que es obediente, que es diligente, que es responsable, que ama a Dios, ¿qué le sigue? La bendición y el favor de Dios. Así de sencillo. No hay que pagar por eso. No tiene que pactar por eso. No tiene que enviar ni consignar. Sea obediente con Dios, sea diligente, ame a Dios, sea responsable. Y el Señor le bendice. El Señor le prospera. Algunos dirán: pero yo he sido obediente y no tengo plata. Mis hermanos, la prosperidad que habla aquí no habla de dinero solamente. Quitémonos eso de la cabeza, ese chip hay que cambiarlo. La prosperidad no es dinero. Porque muchas veces lo he dicho y se lo repito: para usted tener dinero no necesita de Dios ni siquiera. Vuélvase narcotraficante, delincuente, bandido, ladrón, fletero, les va muy bien. ¿Para qué quieren a Dios para eso? Pregunto. La prosperidad tiene que ver con muchas otras cosas que no tiene unas personas de esas. Mis hermanos, no nos dejemos engañar, no cambiemos el mensaje de salvación. El pretender atraer a una persona a Cristo por medio diferente de la locura de la predicación es engañar a la gente, oído, es engañar a la gente. ¿Saben por qué? Porque en el momento en que su abuelita no se cure, en el momento en que no le vaya bien en los negocios, en el momento en que usted no se le multipliquen sus bienes, entonces ¿sabe qué pasa?
ya no les sirve, ¿verdad? Se van de la iglesia, comienzan a blasfemar de Dios porque eso fue una mentira. Me dijeron que si iba a la iglesia, todo se me arreglaba. Se acababan las deudas, se multiplicaban mis finanzas, mi abuelita se sanaba, todo se arreglaba. Y resulta que no ha pasado nada, me engañaron. Sí, los engañaron, porque ese no es el mensaje del evangelio. Recuerden, ese no es el mensaje de salvación. Cristo no sufrió, sangró y murió para hacernos ricos, entienda eso, para eso no murió Él. Para salvarnos de la condenación del infierno, para eso murió Cristo. Las otras cosas que dice la Biblia son añadiduras, añadiduras. Entonces no podemos invertir las cosas. Queremos darle prioridad a las añadiduras y la relación con Dios después. Esta no debe ser, mis hermanos, la manera de presentar el evangelio. Tú dale a Dios, pacta con Dios, ¿cierto? Dé a Dios y Dios le devuelve salud, dinero y amor. Ahora, si fuera así, es un negocio, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué tal? Es como pagar un servicio de escolta, de vigilancia. Yo le pago y usted tiene que protegerme, tiene que darme lo que le estoy pagando. Mis hermanos, Dios no es ningún guarda de seguridad, ningún escolta, para que tengamos que pagarle para que Él nos bendiga. Eso, mis hermanos, es una ofensa al sacrificio de Cristo en el Calvario. Eso es pisotear la sangre de Cristo, el enseñar algo diferente. Si no me creen, considérenme que estoy loco entonces. Considérenme un loco si no me creen. ¿Cuántos locos hay conmigo aquí? Bueno, amén. Por lo menos somos una manada de locos. Hay que cambiar el letrero afuera. Congregación, manicomio, presencia viva. Estamos locos, entonces estamos locos. Hermanos, el poder de Dios aquí se refiere al mensaje de la cruz, al poder que tiene este mensaje para cambiar una vida, para transformar corazones. Eso es el poder de Dios dentro de nosotros. Nadie más ni nada más puede cambiar una vida sino el evangelio de Jesucristo. Por eso habla del poder de Dios. El apóstol Pablo nunca buscó ser famoso. Él solo predicó la vergüenza de la cruz. Y digo vergüenza porque recuerden que en aquel entonces el morir crucificado era una vergüenza, porque solamente morían crucificados lo peor de la sociedad. Así que él nunca fue popular. Con ese triste mensaje del apóstol Pablo, tengo la absoluta certeza que jamás iba a ser nominado para un Grammy. Jamás. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan a un artista allá en Hollywood recibiendo un Grammy y predicando este mensaje? ¿Ustedes creen que lo dejarían hablar de esto? Al minuto le cortaban la corriente. Porque este mensaje, mis hermanos, Dios dice es una locura para los incrédulos, es una insensatez para el impío. El mensaje de Cristo no es un mensaje atractivo, es un mensaje sangriento, pero confrontador. Pero es el único mensaje, mis hermanos, que es libertador y es liberador. El único mensaje que puede darnos vida. La crucifixión del Señor Jesucristo, mis hermanos, no fue un show, no fue un espectáculo allá en el Calvario para entretener a un montón de personas, a un montón de gente. Imagínense, piensen, golpeado, maltratado, humillado, escupido, desnudo públicamente, vilipendiado. Mis hermanos, todo eso para poder cargar con nuestra maldad, con la maldad de toda la humanidad, para poder perdonarnos el pecado, para que la ira de Dios fuera cumplida allí, fuera pagada en la humanidad de Jesús, para que Dios quedara satisfecho con su propia justicia. Recuerden, porque Él dijo, todo el que peque debe morir. Todos pecamos, todos deberíamos morir, pero uno solo cargó el castigo de toda la humanidad. Así que, mis hermanos, eso no fue nada divertido.
Hoy nosotros o muchos predicadores queremos hacer de ese acontecimiento un show y un espectáculo para atraer espectadores solamente y para muchos enriquecerse. Tristemente tenemos que decirlo. Hacer de algo que fue sublime un show y un espectáculo. Es muy triste. 1 Corintios capítulo 1, 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Vamos a ver un ejemplo, a ver si esto es verdad. Dice, está hablando aquí de los escogidos. Dice, no sois muchos sabios según la carne. A ver, quiero que me levanten la mano aquí los científicos, los que han ganado premio Nobel de literatura, de medicina. ¿Cierto que no? ¿No hay? Somos la gente sencilla de Dios. Dice, no son muchos sabios, ni muchos poderosos. ¿Quién aquí es un magnate? ¿Quién tiene el poder político, económico, como para decir, para mover un país de los que están aquí sentados? Ninguno, ¿cierto? Somos la gente sencilla de Dios. Esos son los que Dios ha llamado, vea. Ni son muchos, ni muchos nobles. A ver, ¿quién es sobrino de la reina de Inglaterra, el rey de España, cuna de oro? ¿Cierto que no? La Biblia dice, gente sencilla de Dios. Dios llamó a la gente sencilla. Mire, escogió Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Miremos por un momento ese texto, a ver. Dice, lo necio. Esa palabra necio viene del griego y significa gente no muy intelectual, gente con no mucho coeficiente intelectual, no sabios, ni PHs, ni tantos doctores, ni gente que sobresalga en la clase, ni cosas por el estilo. Eso significa lo necio del mundo, lo que Dios escogió. Decía por allá un amigo hace años, la mano barata, la mano de obra barata. Eso es lo que Dios escogió, gente sencilla de Dios. ¿Qué más dice ahí? Dice que Dios dice que Dios escogió al no intelectual, ¿cierto? Para avergonzar a sabios y maestros y a intelectuales. Así funciona la loca predicación, la loca manera de Dios actuar. Dice Pablo, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esa palabra débil, ¿sabe qué significa? Podríamos decirlo como en mi argot ancestral, los flacuchentos, los anémicos, decía mi madre, los cangaletos, los que no tienen fuerza, los ve uno como que no pueden caminar, los raquíticos, pónganle el término que quieran. Eso significa esa palabra aquí, débil. Dios los usa para avergonzar a los superatletas y deportistas. O sea, Dios usa lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios usa lo débil del mundo para avergonzar a los superatletas y deportistas. ¿Qué más dice Pablo? Dice, y lo usa lo vil del mundo. ¿Saben qué es lo vil? Lo bajo, lo menospreciado, lo subestimado, lo que subestimamos, lo que consideramos que no vale nada, la poca cosa. Hermanos, gente que Dios usa en los ministerios y que muchas veces nos reímos de que Dios los esté usando. La gente sencilla de Dios. Dios los usa para avergonzar a los fuertes. Hay personas, mis hermanos, que nunca van a estar en la lista de los récords Guinness. Nunca van a predicar tal vez un sermón. Alguien dijo, no dirige ni siquiera la oración silenciosa en la sala cuna. Pero Dios los ha escogido
Son la gente sencilla de Dios, la gente que de acuerdo a la palabra de Dios, Dios ha escogido para avergonzar al mundo. Eso, mis hermanos, es el poder de Dios. Y es lo que el mundo llama la locura de Dios, porque fíjense, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido para el mundo que Dios escoge esa clase de personas para avergonzarlos. Ese es el poder de Dios. En el verso 1:30 dice: mas por Él, por Jesús, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dense en cuenta lo que dice ahí: yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Ustedes están en Cristo y Cristo está en ustedes. Es decir, que si nosotros no tenemos justificación, ¿quién la tiene? Jesús la tiene y Jesús está en nosotros. Si no tenemos santificación, ¿quién la tiene? Jesús la tiene y Jesús está en nosotros. Si no tenemos redención, ¿quién la tiene? Jesús la tiene y Jesús está en nosotros. Todo lo que nosotros necesitamos, Él lo suple. Podemos ser ordinarios, pero Él es extraordinario y Él hace todas las cosas a través nuestro, a través tuyo. Ese, mis hermanos, es el poder de Dios en nosotros. Por eso dice: la locura de la predicación es una insensatez para los incrédulos, pero para los que creemos en Él es el poder de Dios actuando en nuestra vida, actuando en tu vida. El poder de Dios, mis queridos hermanos. Fíjense qué tremendo lo que el Señor nos dio. Vean, nos dio sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto el Señor nos lo dio a nosotros. ¿Saben cómo o por qué? Por creer en su loca predicación. Por creer en la locura de su predicación, nos dio todo eso a nosotros. No es un privilegio, hermanos, no es una gran bendición, no es una gran bendición, no es más que prosperidad, todo lo que Él nos ha dado por creer en su loca predicación. Ahora, ¿con qué creen ustedes que los primeros cristianos trastornaron y transformaron el mundo? Con la loca predicación del Evangelio. ¿Con qué espera Dios que nosotros trastornemos y transformemos el mundo? Con la loca predicación de su Evangelio, que es el poder de Dios actuando en el corazón del hombre. Es el poder de Dios para cambiar y para transformar vidas. Es el poder de Dios para traer gozo a nuestro corazón. Es el poder de Dios, la predicación de su Evangelio. Por eso, mis hermanos, no podemos aceptar que este mensaje se cambie por otra cosa, porque es el que tiene el poder de Dios para nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Coloquémonos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Jesús, por la loca predicación de tu Evangelio, Señor, que tiene el poder para cambiar vidas, que tiene el poder para transformar corazones, que tiene el poder para traer gozo y paz al corazón del hombre. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, que fue doloroso, que fue agonizante. Gracias, amado Jesús, por todo lo que tuviste, Señor, que padecer allí en aquella cruz del Calvario, muriendo como un vil delincuente cuando eras santo, cuando eras perfecto, cuando eras sublime. Pero tú descendiste de tu trono y te humillaste hasta la condición de hombre y moriste de una burda cruz, destinada en aquel entonces única y exclusivamente para los delincuentes. No escatimaste, Señor, nada con tal de llevarnos a tu presencia un día. Por eso hoy, Padre Santo, nos sentimos orgullosos de
de predicar, de enseñar tu evangelio, de predicar y enseñar el loco mensaje de salvación. Que para los perdidos, para los incrédulos es una locura, pero para nosotros, tus hijos, tu pueblo, es el poder de Dios, es tu poder actuando dentro de cada uno de nosotros, es tu poder actuando en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos escuchar y entender y aceptar este mensaje de salvación. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Jesús, porque un día, Señor, a través de esta loca predicación de tu evangelio, tú nos llamaste, tú nos limpiaste, nos diste, Señor, vestiduras nuevas, anillo real, y nos hiciste tus hijos y tus hijas. Y gracias, amado Jesús, porque aún todavía continúas, Señor, atrayendo a tu pueblo a ti a través de este loco mensaje de salvación. Y ojalá, Señor, sea por mucho tiempo, para que muchas más personas, para que muchos más hombres y mujeres puedan, Padre Santo, recibir y aceptar, Señor, tu invitación. Hoy, Padre Santo, queremos orar por nuestras familias, nuestros amigos, nuestros parientes, Señor, que no han tenido el privilegio de conocerte, Señor. Permite, Padre Santo, que esta locura predicación de tu evangelio pueda tocar esas vidas, pueda transformar esos corazones, y generaciones enteras, Padre Santo, puedan ser salvas. No tenemos, Señor, las palabras adecuadas para expresarte nuestra gratitud. Solo podemos decirte, Señor, gracias, gracias y mil gracias. Porque cuando no teníamos ningún mérito, Señor, tú nos llamaste, tú nos salvaste. Tú nos diste aún, Padre Santo, la misma fe para creer en ti. Tú nos suministraste todo, Señor. Para nosotros solamente tener que creer en ti, creer en tu sacrificio, creer que tu sangre preciosa tiene el poder de limpiar y borrar nuestra maldad, creer que tú moriste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, creer que la ira de Dios contra el pecado fue satisfecha en la cruz. Y ahora poder perdonarnos y llevarnos un día a tu presencia, Señor. Qué más privilegio, qué más bendición, qué más prosperidad, Señor. Que saber, que tener la certeza que un día, cuando tú nos llames a tu presencia, cuando las heladas aguas de la muerte lleguen a nuestra vida, podemos estar por toda la eternidad, Señor, en tu presencia. Gracias, amado Jesús, gracias. Te rogamos y te pedimos, Señor, que mientras ese día llegue, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos firmes, que nos ayudes a mantenernos fieles, sin importar las circunstancias, sin importar el desierto por el cual tú tengas que pasarnos, sin importar la tempestad por la que estemos atravesando, siempre sabiendo y confiando, Señor, que tú eres el capitán de esa nave, que tú estás al mando, y que por más tortuoso que parezca el camino, Señor, la llegada es segura, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús, gracias. Señor, te ruego en esta mañana, Padre Santo, que seas tú llenando cada vida, Señor, de tu presencia, cada vida, Señor, de tu paz,
de tu gozo, Señor Jesús. Que nada, Señor, puede eclipsar o detener, Señor, el gozo, el placer y el privilegio de saber que tú moras dentro de nuestros corazones, que tú has colocado tu Santo Espíritu dentro de nosotros, tus hijos, que tú te mueves en medio de tu pueblo, que podemos confiar y tener la absoluta certeza y seguridad de que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, todos los días, hasta el último día. Padre Santo, que esa promesa, Señor, aliente nuestros corazones, que esa promesa, Señor, nos impulse, nos ayude, nos fortalezca para seguir adelante caminando por este valle de lágrimas. Esas promesas tuyas, Padre Santo, sean el aliento de nuestra vida, Señor, para seguir adelante. Que nada ni nadie, Señor, pueda desviarnos. Que nada ni nadie, Señor, nos pueda apartar, Señor, de tu camino. Que por muy atractivo, que por muy interesante, Señor, que suenen o que ofrezcan otras cosas, Señor, siempre, siempre, Señor, queremos caminar contigo, Señor. Aunque el diablo ofrezca lo mejor ahora, Señor, tú siempre das lo mejor al final, porque el vino que tú das es el mejor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por el privilegio, Señor, de predicar tu palabra y por el privilegio, Señor, de ser nosotros tu pueblo, tus hijos, tus escogidos. Por el privilegio que tenemos de poder decirte Padre, de poder decirte Abba Padre. Por el privilegio que tenemos de poder gatear espiritualmente hasta tu regazo y abrazarte y decirte Padre, Papá, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, como cantábamos. Solo sabemos que somos tus hijos y que tú nos amas. Y el Padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Hoy, Padre Santo, queremos alentarnos y salir de este lugar, Señor, con una nueva fuerza, un nuevo aliento, una nueva esperanza. Alentados, Señor, por esa promesa de que somos tus hijos y que tú nos amas. En el nombre de Jesús, Padre Santo, hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga.